Saludos amigos y amigos, bienvenidos a este nuevo video PowerPoint de la asignatura de Lectura y Escritura Especializada, el cual lleva por título Procesando la Información. Hemos estado revisando la importancia de la investigación de fuentes de información, especialmente aquellas fuentes de información académica. Es por ello que hoy reflexionaremos en torno a la manera de procesar la información que se encuentra presente en estas fuentes y para incorporarla dentro de nuestras investigaciones académicas. Es necesario realizar entonces un análisis del contenido de los documentos que estamos revisando. Para ello, debemos hacer una lectura comprensiva del texto para poder identificar cuáles son las ideas principales. También es necesario que seamos capaces de extraer aquellas ideas, los conceptos más relevantes y con mayor contenido de información. Y también es necesario cuestionarse el tema del documento y cuál es la finalidad del autor con la información que está transmitiendo. En este sentido, no hay que perder de vista que quien escribe es una persona y por lo tanto tiene cierta perspectiva del mundo. Por mucho conocimiento que tenga sobre un tema, no significa que lo que diga sea una verdad incuestionable. Para poder procesar la información y hacer un adecuado análisis del contenido, vale la pena revisar las estrategias de lectura que hemos presentado en un PowerPoint anterior, ya que utilizando estas estrategias y haciendo fichas de lectura, podremos manejar de manera adecuada las distintas ideas y conceptos que deseamos incorporar en nuestra investigación. Es por ello que en este PowerPoint me he querido detener nuevamente en la estrategia de hacer resumen, que consiste en escribir un breve texto que sea una síntesis de la información leída. Para ello, la redacción de este texto más breve debe ser a través de las frases más significativas encontradas. Dar la mayor cantidad de información pertinente en el menor espacio posible es la principal finalidad de un buen resumen. Crear un documento más conciso y claro que el original, con significado pleno en sí mismo, es decir, que pueda ser leído sin la necesidad de haber leído el documento anterior, y con una estructura gramatical propia, buena sintaxis y coherencia. Algunas sugerencias para hacer un buen resumen son: es bastante útil que el resumen se inicie con una frase significativa del tema del documento, ya que con esta frase podremos incorporar gran parte de la información. Respecto al estilo en el que uno debe escribir un resumen, este debe procurar poner la máxima información con la mínima extensión, para lo cual no debe incluir palabras que sean innecesarias ni ambigüedades. También es útil procurar no repetir palabras, evitar frases que sean largas y complicadas y emplear una terminología adecuada, es decir, utilizar palabras que sean adecuadas y a la vez comprensibles, sin tecnicismos, acrónimos o siglas que sean de difícil comprensión. La otra estrategia de lectura muy importante que consideré vale la pena volver a revisar es la estrategia de hacer esquemas. Un esquema es una representación gráfica de la asociación de las ideas o conceptos presentes en un texto o en varios textos. Esta disposición gráfica representa las relaciones que existen entre las ideas y la jerarquía de su importancia. En un esquema generalmente existe una idea principal que se asocia a otras de menor rango, pero que son indispensables para comprender aquello que está siendo estudiado. Algunas características del esquema son que un esquema es una representación gráfica. Por lo tanto, la manera de relacionar los conceptos es a través de recursos visuales, como formas, líneas o colores. Un esquema debe ser concreto, por lo tanto, debe contener
toda la información necesaria resumida en unas pocas palabras o conceptos breves. Mientras menos palabras, más fácil organizar la información. La función del esquema es la de resumir y relacionar. Generalmente, un esquema tiene una o unas pocas ideas principales, desde las cuales parten los conceptos complementarios. Es por ello que se dice que un esquema presenta las ideas de manera jerarquizadas, es decir, ordenadas y distinguidas según su nivel de importancia. A continuación presento algunos ejemplos de esquema. Este que estamos viendo es un esquema de tipo llave, en el cual se comienza escribiendo el tema, se abre una llave y después de esa llave se ponen la idea principal 1, la idea principal 2 y la idea principal 3. Cada una de estas ideas deriva en otras ideas y por lo tanto por cada uno de ellos se vuelven a abrir llaves, y algunas de estas ideas secundarias también implican otras ideas, para lo cual se abren nuevas llaves. Otro ejemplo es este esquema de flechas, en el cual las ideas se unen por distintas flechas que van saliendo a partir del tema y de las ideas principales. Como pueden ver, en el fondo la lógica es bastante parecida al esquema anterior, pero la disposición gráfica en los tipos de línea y los recursos visuales que se utilizan van cambiando y pueden ir variando según lo que le acomode a la persona que haga el esquema y según las necesidades de la información que se quiere incluir. Así también tenemos este, que es un mapa conceptual un poco más tradicional, en el que el tema se presenta arriba y al medio, y hacia abajo van decantando las ideas según su orden de importancia. Algunos tips para hacer un buen esquema son subrayar o anotar el título del tema o el nombre del capítulo a esquematizar, dividir el tema en secciones. Por ejemplo, si el tema a estudiar son los animales vertebrados, se puede dividir en 4 secciones que corresponden a los 4 grupos de vertebrados, es decir, los osteícteos, condrictios, agnatos y tetrapoda. Destacar las ideas principales de cada sección, así como las ideas secundarias que las complementan. En algunos casos, las ideas secundarias pueden tener ideas terciarias o detalles que valgan la pena destacar o esquematizar. Comenzar la jerarquización. Una vez que se tiene claro el tema, los subtemas o secciones y las ideas principales y secundarias, ya se puede comenzar a hacer el esquema, disponiendo según su orden de importancia las ideas. Lo ideal es que el esquema tenga solamente los conceptos clave, es decir, la mínima cantidad posible de palabras para que se entienda. Si es necesario hacer una larga explicación dentro del esquema, poner varios párrafos de una larga extensión, este pierde sentido, ya que lo importante es poder captar visualmente gran parte de la información de una manera muy rápida. Y una vez que el esquema está listo, hay que intentar explicar el tema estudiado, es decir, utilizar el esquema para hacer una explicación. Y si fue posible entender el tema a partir de ese resumen, quiere decir que la jerarquización de las ideas fue correcta y estamos ante un buen esquema. Ya habiendo revisado estos consejos sobre cómo hacer resúmenes y esquemas, solo queda poner en práctica lo aprendido. Por lo tanto, la actividad que les dejo es elegir un texto académico pertinente a la investigación que estén realizando en la asignatura. Y si no están realizando el trabajo de investigación, pueden elegir cualquier tema que les llame la atención y buscar un artículo académico. Luego, por supuesto, deberán leer el artículo académico y, finalmente, realizar un resumen de un solo párrafo en el que se contengan las principales ideas, y luego realizar un esquema en el que se distingan al menos 7 ideas, al menos 7 conceptos que se relacionen y que estén ordenados según su importancia. Eso por el día de hoy. Recuerden que pueden escribirme cualquier duda, comentario o consulta al correo que está apareciendo en pantalla. Saludos.